almas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz lo murió, es sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Vamos a pasar a la cena del Señor. Primeramente vamos a orar por el pan, y después pasaremos por su lugar. Que van a participar para que les pongan a disfrutar el pan. Vamos a orar. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora para pedirte tu bendición por este pan y levadura en el cual recordamos aquel cuerpo de tu amado Hijo que fue clavado en aquella cruz, y por ese sacrificio santo y perfecto, como no ha habido ni habrá otro igual, pudimos tener el perdón de nuestros pecados. Rogamos que nos ayudes para poder pensar y recordar ese cuerpo que nos dio la salvación que tanto necesitábamos. Pues te lo pedimos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el culto. Bendito Padre Dios eterno, una vez más a ti nos dirigimos también en esta hora para pedirte tu bendición por este jugo de uva, en el cual también viene a nuestra memoria aquella sangre preciosa que tu amado Hijo derramó hasta la última gota, por la cual así nuestros pecados pudieron ser borrados, quitados de tu vista, y de los cuales ni te acordarás, ni tenemos por qué acordarnos más, rogándote que siempre nos ayudes para que podamos ser dignos de participar también, y así tener presente que por medio del sacrificio también nuestras culpas fueron alejadas de tu vista. Pues te lo pedimos en este bendito nombre sagrado de tu amado Hijo, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración para así después pasar al mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre Dios eterno, una vez más a ti nos dirigimos en esta hora por medio de esta oración para agradecerte porque siempre eres bueno y misericordioso con nosotros, a pesar de nuestra humana debilidad, de nuestra tendencia humana que a veces hace cosas que no debe hacer, pero te rogamos que seas cuidado en nosotros para que cada día que pasa en esta vida que tú nos prestas, nos podemos siempre acompañar de tu presencia
y caminar rectamente para hacernos perfectos y así poder llegar a ser semejantes a tu Hijo amado Cristo Jesús. Te rogamos que en esta hora nos ayudes para que podamos comprender lo que hemos de estudiar en tu palabra y que podamos ver lo que tú quieres decirnos en ella, para que así precisamente podamos ser dignos de poder acercarnos al trono de tu gracia. Y que nos ayudes para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de esa palabra, que cada vez que estudiamos aprendemos algo en ella y nos animamos siempre para seguir adelante. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues se dice que hay vasos de todos los tamaños y hechos de diferentes materiales, ¿verdad? En la Biblia hay una frase que habla de los vasos de barro. La frase que encontramos en la Biblia de los vasos de barro dice que ahí hay un tesoro en esos vasos de barro. Por ahí hay unos vasitos que a veces hacen, unos jarritos, le dicen. Y esa frase que el apóstol Pablo habla de que tenemos un tesoro en vasos de barro, es un verso bíblico con un significado muy profundo y un significado también complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y la fuente de nuestra fuerza. A primera vista, la imagen de un tesoro valioso guardado en un recipiente frágil parece contradictoria, ¿verdad? Porque se quiebra el vaso de barro si lo dejamos caer o si se nos zafa de las manos, si no lo agarramos bien, se cae y se quiebra. Pero esta aparente paradoja revela una verdad fundamental sobre la gracia de Dios y el poder que reside en la debilidad humana. Así que, por lo tanto, hoy hablaremos de algunos aspectos que nos ayudarán a entender por qué es y cuál es ese tesoro en vasos de barro. Y vamos a ir a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Dice así, segunda a los Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Ahí dice que el tesoro está en los vasos de barro, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? ¿Para qué está este tesoro en vasos de barro? Ahí dice que para que la excelencia del poder sea de Dios. Y lo primero que entendemos acerca de cuál es ese tesoro y por qué es un tesoro en vasos de barro es porque se refieren a la fragilidad humana. La fragilidad humana es comparada precisamente con un vaso de barro. La imagen del vaso de barro nos recuerda nuestra propia fragilidad. Somos seres humanos hechos del polvo y susceptibles a las enfermedades, el dolor, la decepción y la muerte. Si se acuerdan desde allá del principio, cuando Dios creó al hombre, ahí en Génesis 2:7 leemos lo que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? El salmista también, cuando escribió ahí en el Salmo 39, 4 y 5, dice que, o sea, le pide a Dios, le pide al Señor, dice ahí, vamos a leer, dice Salmo 39, 4 y 5, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Se dice que antes, bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Los registros que tenemos de los hombres de antes, que vivían en el tiempo de los patriarcas, se dice que vivían casi 1000 años, ¿verdad? 900 y tantos años. El hombre más viejo, ya sabemos que fue Melquisedec, ¿verdad? Que vivió 969 años. Fue el más viejo de todos los hombres de aquellos tiempos. Pero la edad se fue reduciendo a través de los años que pasaban. Ya luego se redujo en el tiempo de José a 120 años. Y también en el tiempo de David, cuando David escribe los salmos, él mismo dice, la edad del hombre son 70 años, dice. Y los más robustos, 80 años. Y luego alguien dijo, bueno, los que llegan a 90, los que llegan hay algunos que de repente pueden llegar a 100, o pasado de los 100, bueno, pues podemos decir que si ya a lo mejor ya es tiempo extra, ¿verdad? Ya Dios le está permitiendo una vida extra, aparte de lo que dijo ahí el salmista. Entonces, por eso debemos entender que sean los años que sean, o si a lo mejor hay un hombre bicentenario, por ahí de repente se dice que puede haber alguien que tenga más de 200 años, no sabemos exactamente, no lo hemos comprobado. Nada más de oídas se dice eso, pero si acaso lo hay, como quiera lo mismo, su vida algún día va a terminar, por lo que está diciendo aquí el salmista, ¿verdad? Y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ¿verdad? Salmo 103, 14 y 16, también dice allí que Él conoce, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, como el verdor de la hierba, así son los días del hombre. Florece como la flor del campo que pasó el viento sobre ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y si se fija, bueno, yo cuando a veces quito la hierba así de algún lugar, a veces sí sale en el mismo lugar, pero no siempre. Cuando sale, sale otra vez ahí, a lo mejor a un lado o para acá, para allá. Nunca sale en el mismo lugar la hierba. Y aquí es lo que está diciendo. Así son los días del hombre, florece como la flor del campo que pasó el viento sobre ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Puede salir la hierba otra vez, pero sale en otra parte, ¿verdad? Y también dijo en el libro de Job, dijo ahí Job también en sus palabras, 14, 2, del 1 y 2, también dice ahí que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como en la sombra y no permanece. Así es la vida del hombre. Nuestra vida, entonces, podemos decir, por eso dijo el apóstol Pablo, que es como un vaso de barro, fácilmente rompible y susceptible a las inclemencias del mundo. Por eso debemos depender de Dios. Por eso nuestra dependencia de Dios. Salmo 73, 26. El salmista era lo que decía siempre cuando él escribía los salmos, ¿verdad? Y especialmente en algunos que vamos a ver ahorita, Salmo 73, 26. Fíjense lo que dice ahí el salmista.
Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? O sea, cuando nuestro ser, todo, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, ¿quién es el que nos vamos a confiar? Ahí dicen, ahí mismo pues se contesta, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea que Él tiene que estar en nuestra vida para siempre. Dice también ahí en Isaías 14, 40, Isaías 40, 29 al 31. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, ¿verdad? Vamos a buscar esta cita ahí en Isaías 40, 29 al 31. Y dice así. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, fíjense, hasta los muchachos se fatigan y se cansan, y eso que dicen que la juventud es la fuerza, ¿verdad? Que los jóvenes son más fuertes que a veces los que ya somos más mayores, ¿verdad? Y aún dice aquí que Isaías que se cansan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es como vamos a levantar, a renovar fuerzas? Primero dice ahí el 31, ¿verdad? ¿Cómo es que va a pasar eso? A renovar fuerzas, a levantarlas como las águilas, a correr y no cansarse, a caminar y no fatigarse. ¿Cómo es que vamos a hacer esas cuatro cosas? Confiando en Jehová, confiando en Dios, ¿verdad? Como le decimos en estos tiempos, o en el Padre, en nuestro Padre Dios. Así decimos también, confiando en Él y en su Hijo Jesucristo. Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo también. Es la manera de que nosotros podamos tener nuevas fuerzas, porque Él da fuerza al cansado. Y algún día vamos a recibir al Señor en el aire, a veces se refiere aquí, hace referencia también a lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que un día vamos a recibir al Señor en el aire también. Entonces esa es la confianza que debemos tener en Dios, que Él nos va a renovar nuestras fuerzas. Dice también ahí en el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Fíjense cómo dice aquí, en 2 Corintios, capítulo 12, 9 y 10. Dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense cómo le decía Dios a Pablo, bástate mi gracia. Me imagino que Pablo estaba pidiéndole siempre, como el Señor Jesucristo le rogaba que pasara de él esa copa, ¿verdad? Siempre le pedía a él que no sé, a lo mejor quisiera ponerme a lo mejor de repente en el lugar de él, pidiéndole por algo, por la vista, no sé, pidiéndole por alguna enfermedad que podamos tener. ¿Y qué le decía Dios? Así le pedía a él, les dice allí que le había rogado al Señor que quitara de él eso que él tenía, ¿verdad? ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí entendemos que a veces hay cosas, enfermedades que tenemos que a veces no son para sanar, sino para mostrar el poder de Dios en nuestra debilidad. Si Dios quiere sanar, lo sana, pero si no, nos debe bastar su gracia. Y por más que le pidamos, Él no nos va a sanar, pero su nombre va a ser glorificado
tiene que ser glorificado en cada uno de nosotros y en el poder que está perfeccionándonos en esa debilidad, de esa enfermedad que tenemos, ¿verdad? Por lo cual, entonces, hay que gozarnos en las debilidades, dice aquí, ¿verdad? En las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Sigue diciendo ahí el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense, todo lo que nos hace fuertes es por lo que a veces pasamos todos y cada uno de nosotros también, ¿verdad? ¿Y qué hacen algunos? Como luego decimos la palabra, se agüitan, ¿verdad? Se decepcionan, todos también ahí. También dijo alguien, estamos cabizbajos, ojerosos, sin inquietud, ¿verdad? No queremos a veces que nadie nos hable, pero ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos da fuerza? ¿Quién nos levanta otra vez? Ahí lo está diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es para hacernos cada vez más perfectos en la vida que Dios nos presta. Cuando somos débiles, nos estamos fortaleciendo más y más. Como seres finitos, estamos constantemente expuestos a las limitaciones de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, tenemos ejemplos de fragilidad también, o de alguna persona enferma que lucha contra una enfermedad que amenaza su salud, y al último alguien puede decir, no, pues se le hizo la lucha, ¿verdad? O si Dios quiso sanar, la sanó, y gracias a Dios, de alguna manera o de otra, se va a glorificar el nombre de Dios. O un niño que se cae y se lastima, necesitando la protección, ¿de quién? Del cuidado de sus padres, también nosotros, cuando nos caemos, cuando nos lastimamos, también necesitamos la protección de nuestro Padre Dios. O por ejemplo, también podemos mencionar un artista que en un momento de bloqueo creativo, sintiendo que su inspiración se ha agotado, pero luego de repente otra vez empieza a ser creativo, ¿verdad? Estas experiencias pueden ser dolorosas y aunque dolorosas nos ayudan a comprender nuestra propia fragilidad y nos recuerdan que somos merecedores, ¿cómo lo diré? Que somos no autosuficientes, sino que no somos, mejor dicho, ¿verdad? Que no somos autosuficientes y que somos siempre merecedores de que Dios nos ayude por nuestra humana debilidad y porque nuestra fragilidad humana es lo que requiere, que Dios nos ayude, porque no somos autosuficientes. Necesitamos la ayuda y el apoyo de Dios para superar las dificultades y crecer espiritualmente, porque si no, pues nada podremos hacer, ¿verdad? También dice ahí la escritura. El tesoro, entonces, punto número 2, el tesoro es la gracia y el poder de Dios. Es el tesoro al que se refiere el verso, la gracia de Dios. Esa gracia que se nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ya hablábamos en la mañana algo acerca de la gracia. Y dice ahí, 1 Juan 1, 14 al 17, cuando Juan habla de que el verbo se hizo carne, ahí habla también de la gracia. Fíjense lo que vamos a leer ahí en Juan 1, 14 al 17. Y dice así, Juan 1, 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí empieza a decir la gracia. La gloria que vimos del Señor Jesús era una gracia
que estaba en él, que lo llenaba, ¿verdad? Vimos su gloria, gloria como legión del Padre, y dice, lleno de gracia. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabes qué es una gracia? Gracia sobre gracia, ¿qué quiere decir? Que es una gracia que abunda y sobreabunda, y sigue abundando cada vez más, que nunca se acaba. Y lo dice el 17, dice, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue el que nos dio su gracia sobre gracia. También dice ahí en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. El apóstol Pablo también cuando escribe los Efesios, ahí habla precisamente de esa gracia. Capítulo 1 de Efesios, versículos 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Fíjense lo que dice ahí el último. ¿Cómo es que tenemos perdón en su sangre? El perdón de pecados, ¿cómo lo recibimos? Según las riquezas. Ese es el tesoro que Dios nos ha dado y que está en estos vasos de barro frágiles, que es la humanidad, ¿verdad? Ahí lo dice, las riquezas de su gracia. Y también dice ahí a los Corintios, la segunda a los Corintios, vamos a ver otra cita más acerca de lo que dice el apóstol Pablo de la gracia. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Fíjense cómo dice ahí. Segunda a los Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, la pobreza de nosotros se convirtió en riqueza, ¿verdad? Y no es una riqueza material la que está hablando aquí, es una riqueza espiritual. Somos ricos espiritualmente porque Cristo Jesús quiso darnos de su riqueza, de esa gracia que abundaba y sobreabundaba en él. Y dice también ahí en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le recomienda, vamos a leer también ahí la recomendación de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué debería hacer Timoteo con esa gracia? Dice así 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, no dejar la gracia de Dios. No decir, ya este es un regalo que Dios me dio, ya lo tengo yo aquí. No, cuidarlo. ¿Cómo cuidamos los regalos a veces que nos dan? ¿Verdad? Si los cuidamos, ¿verdad? Los regalos que nos dan. No nos costaron nada, pero como si nos hubieran costado, porque son regalos que nos dieron, apreciamos ¿cómo se dice? Tiene un valor sentimental, y cuando se nos destruye aquel regalo, nos sentimos tristes también, ¿verdad? Así debemos ser también con el regalo de la gracia que Dios nos ha dado, entristecernos por haberlo perdido, si es que algún día pasa, ¿verdad? Espero que nunca perdamos ni descuidemos ese regalo que Dios nos ha dado, que es un regalo inmerecido. Es un regalo que transforma nuestras vidas, que nos da esperanza y nos fortalece en nuestra debilidad. Es el poder de Dios que obra en nosotros, que nos da la capacidad de vivir una vida plena
y significativa a pesar de nuestras limitaciones humanas. Podemos poner un ejemplo de la gracia de Dios que ha llegado a muchas personas, por ejemplo, un alcohólico que encuentra la libertad y la salvación a través de su fe en Jesucristo, o un matrimonio en crisis que es restaurado también por la gracia de Dios. ¿Por qué no? Por pedirle a Dios la restauración también pueden experimentar nuevamente amor y unidad. Una persona, por ejemplo, también que ha perdido un ser querido, encuentra consuelo en la esperanza que Dios da, la esperanza en la promesa de la resurrección, ¿verdad? Así desde allá cuando resucitó a Lázaro, así dijo, ¿qué es esto? Porque el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y número 3, entonces la gracia de Dios es el tesoro invaluable del que está hablando el apóstol Pablo y que está en un vaso de barro, que somos nosotros. Un tesoro invaluable que nos da fortaleza, que nos da paz y que nos da alegría. Es el poder de Dios que nos capacita para amar y perdonar, servir y ser luz en este mundo. Así les enseñó allá en Mateo, ¿verdad? En el Sermón del Monte. Fíjense cómo dice ahí en Mateo 5:14. A lo mejor ya lo recordamos más o menos, como dice ahí. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Verdad? Las luces siempre las ponemos arriba, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no estuvieran abajo? Pues acá no veríamos nada arriba, nomás veríamos la luz allá abajo. A lo mejor hasta nos tropezábamos con la misma luz. Pero la luz se pone en un lugar alto, donde todos los que están ahí puedan ver, es lo que dice aquí, ¿verdad? Se pone se pone debajo de un almud y sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué pasa a veces? Los hombres nos miran y no miran nuestras buenas obras. ¿Verdad que no? ¿Por qué será eso? ¿Por qué pesará más a veces un ejemplo malo? Pues porque la luz se opaca con los ejemplos malos. Porque es como si la pusiéramos, como dice aquí Cristo, debajo de una almohada ahí para que se apague. Las almohadas eran como unas cajitas así con así, más o menos así, en hueco para apagar la vela. Es lo que se ponen los candeleros, como tipo velas. Y así se usaba la luz para apagar la luz. No se pone debajo de una luz para que alumbre, sino al contrario, se pone en un lugar donde todos puedan ver. Entonces hay que esforzarnos, ¿verdad? Porque nuestras obras sean obras buenas, para que nuestra luz alumbre a todos los que están en la casa. Y también dijo ahí mismo en el capítulo 5, 43 y 46, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Nos capacita para amar y perdonar y servir y ser luz. Fíjense cómo dice ahí mismo capítulo 5, 43 al 46. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjense, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fíjense, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? También, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos de más? Nada más amándonos, decimos, nos amamos aquí nosotros mismos, nos saludamos, nos abrazamos, a veces hasta nos besamos también. Siendo hermanos, según el tiempo de conocernos y la amistad y el afecto y el aprecio que a veces le tenemos a un hermano. Aquí demostramos mucho amor y a veces allá afuera, ¿cómo nos viene la gente? Esa es otra. ¿Cómo mostramos el amor a nuestros enemigos? A aquellos que nos maldicen, ¿también le respondemos igual? Pues aquí dice que no. No debemos responderle igual. Hay que bendecirlos. Si nos maldicen, hay que bendecirlos. Ahí dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orar. Fíjense, otra cosa que a veces no hacemos. Ahí está diciendo que hay que orar por los que os ultrajan y persiguen. Y si no oramos por ellos, nos van a seguir maldiciéndonos, ¿verdad? Hay que orar por los que nos maldicen, por nuestros enemigos, por aquel que nos hizo mala cara, por aquel que nos trató mal, por aquel que habló a espaldas de nosotros. Ay, hermano, qué difícil es eso, ¿verdad? Nuestra humana debilidad no puede soportar eso. ¿Cómo va a ser, hermano, que le vamos a perdonar a aquel que nos ofendió? Aquí dice, y esa es parte del amor al cual Dios nos va a capacitar para ayudar, para perdonar, para servir, y así seamos luz en este mundo. Hebreos 4:15 también dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos puede ayudar en nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo. Ahí está la paradoja entonces, el poder de Dios en la debilidad humana. La aparente contradicción entre el tesoro y el vaso de barro es que nos revela un principio fundamental de la fe cristiana. Es que el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza en nuestra debilidad. Y la gracia de Dios no busca minimizar nuestras debilidades, sino que las usa como un vehículo para mostrar su poder y su gloria. Fíjense lo que estamos diciendo. Nuestras debilidades, Él las utiliza como un vehículo para mostrar su poder y su gloria. Ejemplos del poder de la debilidad, ya vimos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que a pesar de sus sufrimientos y debilidades, él fue usado por Dios para predicar el evangelio a las naciones. ¿Qué le dijo a Ananías? Ananías tenía miedo de ir a verlo. ¿Y qué le dijo? Ve a verlo, ve a hablarle del evangelio, porque instrumento escogido me es para que anuncie mi evangelio a todas las naciones. La iglesia primitiva también tenía debilidad quizá, porque era perseguida, era asolada, y aún así entre todas esas persecuciones, todas esas asolaciones que ella tenía toda la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia seguía creciendo en número y en fortaleza a través de la gracia de Dios. ¿No? O sea que si hay problemas en la iglesia, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a solucionarlos y seguir creciendo, tratar de seguir creciendo, fortalecernos más a través de la gracia de Dios. Personas con discapacidades físicas, pueden ser también enfermedades crónicas, utilizan
utilizan sus experiencias para inspirar a otros y compartir con su experiencia el poder de Dios, ¿verdad? A veces donde andamos ahí en las citas con el oftalmólogo, a veces hay personas iguales que uno, y aunque uno está en los mismos, como luego se dice, en los mismos zapatos de la persona, o está padeciendo lo mismo, a veces nos ha tocado orar por ellos. Fíjense, nuestras experiencias, lo que nos pasa, nuestra salud, a veces nos toca orar también por las personas, ¿verdad? Darles la confianza que debemos tener en Dios, hablarles de la gracia de Dios, que su poder se perfecciona en la debilidad. Sé que la debilidad no es un obstáculo, no debe ser un obstáculo para la obra de Dios, sino una oportunidad para que Él revele su gloria. Entonces la imagen del tesoro en vasos de barro nos ofrece valiosas enseñanzas para nuestra vida, muchas enseñanzas, y entre ellas la primera es la humildad. Debemos aprender a ser humildes y reconocer nuestras propias limitaciones, que a veces los hombres no podemos hacer las cosas si no nos ayuda Dios. Así decía el rey David cuando escribió el Salmo 51, versículo 17. Vamos a leer lo que dice ahí David. Salmo 51 y versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, si venimos a Dios contritos y humillados, Él no nos va a despreciar, Él nos va a aceptar. También dice ahí en Proverbios 22:4, el sabio Salomón, desde aquellos tiempos, fíjense cómo hablaba él, también habiendo recibido la sabiduría divina de parte de Dios, y a pesar de todas sus debilidades también, que tuvo Salomón muchas debilidades, ¿verdad? También fíjense lo que decía en Proverbios 22:4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si tenemos humildad y temor de Jehová, vamos a tener riquezas, honra y vida, dice ahí. Dios nos va a pagar por ser humildes y por tener el temor hacia Él. Él nos va a pagar con riquezas, pero no riquezas materiales, a eso lo sabemos, que tenemos un tesoro, lo dijo el Señor Jesucristo allá en los cielos. Y dice también ahí en Lucas 4:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros no somos autosuficientes, sino que dependemos completamente de la gracia de Dios. Por eso dijo Jesucristo también en Juan, vamos a ver ahí en Juan 15:5, ahí donde habla acerca de la vid, ¿verdad? Capítulo 15 y versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la vid, dice, él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Hay una curiosidad en la vid, que si no está el pámpano pegado ahí a la vid, se va a secar. Pero en cambio hay otro árbol, por así decirlo, un árbol que da fruto, es el ciruelo. Si ustedes quitan una rama del ciruelo y la ponen en la tierra, se dice, como se dice, se prende ahí, ¿verdad? Si retoña, si echa ciruelas. Entonces ahí en ese caso, pues la que la sustenta a esa vara, a ese retoño que quitamos del ciruelo,
es la tierra. Aunque no esté pegada al tronco del ciruelo, la tierra es la que le ayuda a dar fruto, ¿verdad? También es algo que también podemos tomar ejemplo de ahí. En este caso, la vid, la rama tiene que estar pegada a la vid para permanecer. Y la ciruela, la rama de ciruelo, tiene que estar pegada al suelo para poder también florecer. A la raíz también podemos decirlo así, ¿verdad? Jesucristo en este caso vendría siendo también la raíz. Debemos estar sujetos a Él para poder llevar mucho fruto, dice ahí el versículo 5, ¿verdad? Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo también a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Vamos a leer ahí al apóstol Pablo. Primero los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Fijan lo que dice Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. No se dice, no conocemos a lo mejor casi mucho del apóstol Pablo, nomás queda de la tribu de Benjamín y todo lo que él mismo dice de él mismo. De sus padres, no se habla ahí en la Biblia, no sé si alguien ha visto ahí algo de que sí se habla de sus padres, él me dice luego. Pero creo que, bueno, según he visto yo, no habla de sus padres, no se habla de sus padres, quién serían sus padres. Y digo esto porque una vez oí a un hermano que decía, gracias a mi padre, a su padre terrenal, hablando de su padre terrenal, él decía, gracias a mi padre, yo soy lo que soy. Gracias a mi padre, yo pude aprender todas estas cosas que yo sé. Y no me quedé pensando acá en mí mismo, dije, pues bueno, y luego mi padre que se fue de la casa. Yo no puedo decir no sé, entre mí he pensado, yo no puedo decir lo mismo que gracias a mi padre soy lo que soy. Pero me acordé yo de que mi mamá siempre me decía, tú tienes un padre más grande que este padre de aquí de la tierra que te dejó allá en los cielos. Y me acordé del apóstol Pablo, gracias a mi padre, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Verdad? Eso es lo que hace la gracia de Dios con nosotros, hermano. Que a pesar de que a veces nuestros padres y madres, es un canto también, ¿verdad? Nuestros padres y madres nos puedan faltar, Jesucristo nunca nos abandonará. Otra cosa más es la confianza. Podemos confiar en la gracia de Dios que fortalece nuestras debilidades y nos da la capacidad para superar cualquier obstáculo, ¿verdad? Como decíamos, leíamos hace rato, ahí donde dice, que le decía a Pablo, mástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también ahí mismo en los Corintios les dice que por eso me complazco, dice, por eso te complací en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que acercarnos. Eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y otra cosa más también, el servicio. El servicio, cuando tenemos la gracia de Dios, nos llama a servir a otros.
a no estar contentos nada más por atendernos a nosotros mismos. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como yo me amo, yo debo amar a los demás también. No debemos ser narcisistas, ¿verdad? Porque ¿qué le pasó a Narciso? ¿No saben la historia de Narciso? Se arrimó a un río según él iba a tomar agua y luego vio su reflejo y dijo, qué bonito estoy, cómo me quiero, qué lindo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero. Quiso agarrar su imagen y se ahogó. Debemos amarnos. Si nos amamos a nosotros mismos, debemos servir también a los demás. Así como nos amamos, hay que amar también a los demás y no ser egoístas. Hay que poner nuestras capacidades y experiencias como instrumentos para la obra de Dios, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 12, 6 al 8, que tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don es de profecía, profetizar según la medida de la fe. Si es de servicio, servir. Si es de enseñar, enseñar. Si es de exhortar, exhortar. Si es de dar, dar con generosidad. Hasta el dar es un don, fíjense. Y si es de presidir, presidir con diligencia. Si es de hacer misericordia, hacerlo con alegría. Pero cada uno de vosotros, dice también ahí en Efesios 4, 7 y 8, dice, pero cada uno de vosotros le ha sido dada gracia según la medida del don de Cristo. Ahí está hablando otra vez, que es un don de Cristo. Por eso dice, subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Hay que servir entonces, ¿verdad? También Pedro dice, 1 Pedro 4, 10 y 11, dice Pedro, cada uno de vosotros según la gracia que ha recibido, ministrad a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la fuerza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y número 5. A pesar de las dificultades, del sufrimiento que podamos tener, debemos tener la esperanza en la gracia de Dios, que nos da la victoria sobre la muerte y nos ofrece una vida eterna, ¿verdad? Así dijo allá cuando resucitó a Lázaro, la cita que decíamos hace rato ahí en Juan 11, 25 y 26. Dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Y tú crees esto? Romanos 8, 37, 39 también dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas de porvenir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Tenemos entonces este tesoro en vasos de barro, y este tesoro en vasos de barro es un llamado a la confianza, ¿no? Es un llamado a la confianza y a la obediencia. La frase tenemos este tesoro de barro es un llamado a que confiemos en la gracia de Dios y a la obediencia a su voluntad. Al abrazar nuestra fragilidad y confiar en el poder de Dios, seremos capaces de poder vivir vidas llenas de la deidad divina y con un gran significado. Con la gracia de Dios como nuestro tesoro, podremos enfrentar cualquier desafío y ser instrumentos de su amor y su poder en este mundo.
Acuérdense de lo que dice ahí, 2 Corintios 4:13. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro se refiere al Evangelio de Jesucristo, el poder salvador de Dios. ¿Y qué significa vasos de barro? Se refiere a los creyentes humanos, que son frágiles e imperfectos. ¿Y por qué Dios pone su tesoro en vasos de barro? Porque Dios elige a personas imperfectas para mostrar que su poder es suficiente y que la gloria pertenece a Él y no a nosotros. ¿Y qué nos enseña entonces todo esto? Nos enseña que la fuerza y el poder no provienen de nosotros mismos, sino de Dios, y que Él puede usar a cualquiera, incluso a los más débiles e imperfectos, para hacer su obra. Y ustedes, hermanos y amigos en el Señor, quieren tomar parte en ese tesoro que aparentemente es muy débil, pero tiene un gran poder en la debilidad. Hacemos la invitación por si alguien quiere tomar de ese tesoro. Vamos a cantar el himno número 47, que mencionamos hace rato, número 47, donde quiera con Jesús. Vamos a cantar. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es favor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche a los, porque siempre oigo su benigna voz. El de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Amén. Vamos a pasar la ofrenda para cantar. Vamos a orar por la ofrenda y después pasamos por sus lugares. Oremos. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora para pedir tu bendición también por esta ofrenda que cada uno ha propuesto y ha separado, para que también de esa manera mostremos nuestra generosidad hacia ti, contribuyendo en tu obra para que siga adelante en este lugar. Bendice la fuente de ingresos, todo ese dinero que llega en sus manos, para que así podamos apartar siempre algo y poder continuar tu obra que nos has dejado en este mundo, para que así mucha gente venga también en conocimiento de esa gracia divina que nos has dado. Pues te lo pedimos
pedimos en el nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a despedirnos con la última oración. Dejamos el lugar. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nuevamente, Padre, estamos delante de usted para pedirle, bendito Dios, que reciba esta adoración que le hemos llevado a cabo en estos momentos, estas oraciones que hemos elevado a usted, Padre Santo, estos cantos que le hemos dedicado porque son para usted. Aún sabiendo que no somos los mejores cantantes, Padre, lo hemos hecho con lo mejor que tenemos en nuestro corazón, pero para ello le pedimos los reciba como incienso y olor grato a su divina presencia, Padre. Le pedimos también que nos ayude a entonar mejor, a hacerlo mejor con gracia, porque queremos hacerlo lo mejor agradable para usted siempre. Bendito Dios, su palabra, Padre, ha sido escuchada. Gracias, Padre, por darnos en esta tarde, Padre, su consejo, que tenemos que atesorar, bendito Dios, ese tesoro que usted nos ha dado, este evangelio de salvación. Y Padre, que en esta tarde nos ha hablado para así beneficiarnos, bendito Dios, de lo que usted y su Hijo, Padre Santo, vinieron a darnos en estos últimos días, Padre. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan bondadoso. Bendito Dios, también en estos momentos recordamos el gran acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de estos elementos que hemos llevado a cabo a nuestro organismo. Le pedimos, Padre, que nos haya encontrado, Padre, dignos, aptos, Padre, de poder tener esta comunión, Padre, con usted. Bendito Dios, también llevamos a cabo el acto de la ofrenda con respeto, con esta reverencia que se merece, Padre, este acto, porque para usted espiritualmente significa mucho, Padre bendito, y que de esta manera, Padre Santo, nosotros reconocemos que usted es nuestro Padre Celestial y que mientras busquemos a usted, Padre bendito, nada nos faltará en nuestros hogares y en nuestra vida diaria. Pero, Padre, siempre buscando a usted, bendito Dios. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder ofrecerle este servicio de adoración en estos momentos. Ahora le pedimos nos lleve con bien a nuestros hogares, nos cuide, nos proteja, nos dé un descanso. Y en la noche, Padre Santo, bendito Dios, llévenos con bien a cualquier lugar que vayamos, tómenos de su mano. Bendito Padre Celestial, todo esto se lo estamos pidiendo, rogando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues somos pocos,